Somos la suma de nuestros recuerdos. Son los ladrillos con los que construimos nuestra identidad, el ancla que nos dice quiénes somos cuando nos miramos al espejo cada mañana. Pero, ¿qué sucede cuando el cemento empieza a desmoronarse? ¿Qué pasa cuando la marea del olvido sube y amenaza con ahogar las islas de lo que fuimos? La historia de esta noche es sobre la batalla más solitaria de todas. Es una historia sobre las cosas a las que nos aferramos desesperadamente y sobre las cosas que se aferran a nosotros con un peso inamovible, más pesado que el plomo. Bienvenidos a este nuevo expediente, El Soldado de Plomo. La casa de Julián era un baluarte contra el olvido. Cada objeto, cada superficie era un ancla lanzada contra la marea gris que amenazaba con arrastrar su mente. A sus 78 años, su memoria se había convertido en un archipiélago de islas cada vez más pequeñas, en un océano que se encogía. Para navegarlo, había convertido su hogar en un mapa de sí mismo. Su rutina vespertina era una liturgia. Se movía por la casa con una lentitud deliberada, sus dedos rozando las pequeñas etiquetas escritas a mano que colgaban de casi todo. Lámpara de lectura, regalo de Elena, 1998. Mesa de centro, la compramos juntos en el mercado de las pulgas. No era un loco, era un curador desesperado de su propia vida. Las paredes eran una galería de fantasmas sonrientes. Fotografías de cada etapa de su existencia lo observaban desde marcos de plata y madera. El centro de todo, el corazón del museo, estaba sobre la chimenea, el retrato de su boda. Julián se detuvo frente a él, como hacía cada noche. La etiqueta de abajo, escrita con su caligrafía temblorosa, decía: Elena, mi esposa, 1958-2019. Nos conocimos bajo la lluvia en abril. Trazó el contorno del rostro de ella con la yema del dedo. Hoy era un buen día. Podía recordarlo, podía sentir el frío de aquella lluvia de abril, oler el asfalto mojado, ver la forma en que sus ojos se arrugaban cuando rió por primera vez. El recuerdo era cálido, sólido, un refugio. Eran estos momentos los que temía perder más que nada, las joyas de su colección. Se sentó en el sillón de papá. Otra etiqueta lo confirmaba, y le dio cuerda a la pequeña caja de música sobre la mesa auxiliar. Las notas claras de Claro de Luna llenaron el silencio. La melodía de su madre. Otro recuerdo intacto, un tesoro. Cerró los ojos, meciéndose al ritmo, sintiéndose por un momento a salvo. El olvido era un lobo que arañaba la puerta, pero esa noche la puerta parecía firme. La noche cayó. Para Julián, la oscuridad era el aliado de su enfermedad. Las sombras suavizaban los bordes de la realidad, hacían que los rostros en las fotos parecieran extraños, sembraban la duda. Su ritual de cierre era el más importante. Metódicamente revisaba cada cerradura, cada pestillo, cada ventana, asegurando su fortaleza, no solo contra los ladrones del mundo exterior, sino contra el caos que sentía crecer en su interior. Con la casa en silencio y segura, subió a las escaleras. Se sentó en el borde de su cama. La melodía de la caja de música flotaba débilmente desde el piso de abajo. Se sentía en paz, protegido. Un rey en su castillo de recuerdos. Fue entonces cuando lo escuchó. No fue un estruendo, no fue el crujido de una puerta forzada, fue un sonido pequeño, preciso y absolutamente imposible. Desde la sala de estar, directamente debajo de él, sonó el delicado clic de una taza de porcelana siendo depositada sobre su platillo. Julián se quedó helado, cada músculo tenso. El juego de té de su abuela estaba guardado en la vitrina y él no lo había tocado en meses. Lo sabía. ¿O lo sabía? Una oleada de pánico helado lo recorrió. ¿Lo había sacado él y lo había olvidado? ¿Era el lobo arañando la puerta desde adentro de su propia mente? Se quedó inmóvil, conteniendo la respiración.
el corazón martilleando en el silencio, escuchando. Otro sonido, esta vez el suave susurro de una página al ser pasada, como alguien leyendo un libro en el sillón de papá. Y en ese instante, Julián supo con una certeza que no tenía nada que ver con la memoria, sino con el instinto más puro y animal, que no estaba solo y que el lobo, después de todo, había entrado desde afuera. El terror es un catalizador, vence a la parálisis. Aferrándose a la base de una pesada lámpara de bronce, Julián bajó las escaleras. Cada escalón crujía, una protesta en la quietud profanada de su hogar. Esperaba encontrar la anarquía de un robo común, cajones abiertos, objetos rotos. En cambio, encontró un orden imposible, una calma de quirófano. Eran tres, figuras altas y delgadas, enfundadas en trajes oscuros de un corte anticuado que parecían absorber la poca luz de la habitación. No llevaban máscaras, sus rostros eran pálidos, serenos, desprovistos de toda emoción, como los de los asistentes de una funeraria. Se movían por su sala de estar con una gracia silenciosa y deliberada, ignorándolo por completo. «¡Fuera!», gritó Julián. «Largo de mi casa», aunque su voz sonaba débil, patética. No reaccionaron. Era como si él fuera un fantasma y ellos, los dueños legítimos del lugar. La impotencia lo invadió, un frío aún más profundo que el miedo. Uno de los intrusos se detuvo ante la caja de música. Con dedos largos y pálidos la abrió. Las notas de claro de luna flotaron en el aire, frágiles y puras. Julián sintió el familiar pinchazo de amor y melancolía, el recuerdo de su madre. La figura abrió entonces un pequeño maletín de madera oscura, forrado de un terciopelo que parecía devorar la luz. Mientras lo sostenía abierto sobre la caja de música, la melodía vaciló. Se estiró como un hilo de caramelo y fue absorbida por el maletín. La caja siguió girando, sus engranajes moviéndose en un silencio absoluto y profano. El recuerdo de su madre, antes tan cálido, ahora era una imagen borrosa, el rostro de una extraña en una fotografía antigua. Otro de ellos se acercó a la chimenea, tomó el retrato de la boda, lo sostuvo con una concentración intensa, sus ojos vacíos, fijos en el rostro sonriente de Elena. Julián sintió un dolor agudo tras los ojos, un vértigo que lo hizo tambalearse. La figura devolvió el retrato a su sitio con una precisión milimétrica. Julián se arrastró hacia la chimenea, miró la foto y vio a un hombre joven y feliz que se parecía a él, y a su lado una mujer con un vestido blanco. La etiqueta debajo decía Elena, mi esposa. El nombre les resultaba extraño en la lengua. Intentó recordar el día de la lluvia, el olor del asfalto mojado, pero no había nada, solo el conocimiento factual de que esa mujer había sido importante. El sentimiento, el amor, que era el corazón de su museo, había sido extirpado con la precisión de un cirujano. Desesperado, se abalanzó sobre la figura que sostenía el maletín. Su cuerpo lo atravesó sin resistencia, como si intentara agarrar una columna de humo frío. Tropezó y cayó al suelo. Fue entonces cuando el tercer intruso, que no había tocado nada, se acercó a la repisa de la chimenea. No tomó nada. En su lugar dejó algo. Colocó con mucho cuidado un pequeño soldado de plomo, oxidado y descolorido por el tiempo, en el espacio vacío junto a la fotografía. En el instante en que los ojos de Julián se posaron en el juguete, su mente se desgarró. Una memoria que no era suya floreció en su cráneo con la violencia de una explosión. El olor a gasolina, el chirrido de neumáticos, el grito agudo de un niño. Vio una carretera oscura, un coche destrozado contra un árbol y su propia mano, más joven, abriendo la puerta para encontrar a un niño llorando en el asiento trasero y en el suelo del coche ese mismo soldado de plomo. Una oleada de culpa, una pena tan abrumadora y profunda que lo ahogó, lo golpeó con la fuerza de un maremoto, una culpa
por un accidente que nunca había tenido, por un niño que nunca había conocido. Los tres intrusos, con su trabajo terminado, se dirigieron a la puerta principal. El que había colocado el soldado se detuvo y por primera vez miró directamente a Julián, que sollozaba en el suelo. La figura inclinó levemente la cabeza, un gesto que no era de compasión, era más bien de cierre, una transacción completada. Se marcharon cerrando las puertas tras de sí. Julián escuchó el sonido de los cerrojos que él mismo había echado, volviendo a su lugar con un suave clic. El silencio regresó. La casa estaba intacta, pero Julián estaba en ruinas. Se levantó temblando y miró a su alrededor. Ya no estaba en su hogar, estaba en un mausoleo de extraños, profanado por el fantasma de un pecado que no era suyo. La invasión había terminado. La ocupación de su alma acababa de comenzar. El amanecer llegó, indiferente. La luz del sol se derramó por las ventanas de la casa de Julián, iluminando una escena de una paz absoluta. Ni un solo objeto estaba fuera de lugar. La casa estaba impecable, silenciosa, perfecta, una mentira. Julián no había dormido. Estaba sentado en el sillón de papá, aunque la etiqueta ahora le parecía una burla escrita en un idioma extranjero. El mundo se sentía diferente, como si lo estuviera viendo a través de un grueso cristal. Los colores eran menos vibrantes, los sonidos distantes. Con la lentitud de un autómata, se levantó e inició un recorrido por su profanado museo. Era una prueba, un último y desesperado intento de encontrar algo de sí mismo en los escombros de su mente. Se detuvo frente al retrato de su boda. Levantó la mano, sus dedos temblando, y rozó el rostro de la mujer en la foto. Leyó la etiqueta en voz alta. Elena, mi esposa. Las palabras eran huecas, sonidos sin significado. No había amor, ni pena, ni nostalgia. Solo el vago reconocimiento de que esa cara debería importarle. Era como leer una página de un libro de historia sobre un rey muerto hace mucho tiempo. Se acercó luego a la caja de música, la abrió, el mecanismo giró en su silencio perfecto y el sonido se sintió correcto. El recuerdo de que alguna vez hubo una melodía allí era una idea lejana y molesta, como el zumbido de un insecto en la habitación de al lado. Finalmente, su mirada se posó en la repisa de la chimenea, en el soldado de plomo. Al instante, la memoria lo golpeó. El olor a gasolina, el grito del niño, la culpa oprimiéndole el pecho hasta dejarlo sin aire. Era la única pieza en toda la casa que sentía real, la única reliquia que aún sangraba emoción. El teléfono sonó. Su estridencia se sintió como una violación al silencio. Era su hija, Clara. Papá, soy yo. ¿Estás bien? ¿No llamaste anoche? Julián se esforzó por conectar la voz con la cara sonriente de una de las fotos de la pared. La conexión era débil, un hilo a punto de romperse. Clara, dijo el nombre sintiéndose extraño en su boca. Papá, ¿te pasa algo? Suenas raro. Estaba pensando en mamá. ¿Te acuerdas de aquel verano en la casa del lago? Cuando intentaste pescar con un trozo de pan y ella se rió hasta llorar. Silencio. Lago, lluvia, pan. Las palabras eran objetos sin relación, no evocaban nada. En su lugar, la imagen del coche destrozado se superpuso a la cara de su hija en la pared. Hubo un accidente, susurró Julián. El soldado, el niño, estaba llorando. ¿Qué? ¿De qué hablas, papá? Voy para allá. La voz de Clara ahora estaba teñida con un pánico familiar, el pánico de alguien que ve a un ser querido desvanecerse. Julián colgó el teléfono. No quería que viniera, no quería que una extraña entrara en esa casa de extraños.
Miró a su alrededor, a las caras sonrientes en las paredes que ya no conocía, a las etiquetas que describían una vida que no sentía como suya. Este lugar ya no era su ancla, era una prisión, un museo dedicado a un hombre que había sido asesinado en la noche, dejando solo su cuerpo atrás, y en su lugar ahora vivía un culpable, un hombre cuyo único recuerdo verdadero era el pecado de otro. Con una calma que lo aterrorizó, Julián comenzó la demolición. No fue un acto de rabia, fue una limpieza. Metódicamente empezó a descolgar las fotografías de las paredes, apilándolas boca abajo en el suelo, arrancando las etiquetas de los muebles una por una, dejando que cayeran como hojas muertas. Tomó la caja de música y sin emoción la estrelló contra el suelo. El silencio se hizo añicos por un instante y luego regresó más profundo. Estaba borrando al extraño que vivía ahí. Estaba haciendo espacio para el único residente que quedaba, el culpable. El acto final de la tarde lo encontró sentado de nuevo en el sillón, en una habitación ahora anónima y desnuda. Las paredes estaban marcadas con los rectángulos más pálidos donde antes colgaban los cuadros. El suelo estaba cubierto de los restos de una vida desmantelada. En la repisa de la chimenea solo quedaba un objeto, el soldado de plomo. Julián lo tomó en su mano. Su peso era real, sólido. Se quedó allí, en la quietud de la tarde moribunda, sosteniendo la única reliquia de su único recuerdo, perdido para siempre, en la culpa de un pecado que nunca cometió. Un fantasma en su propia casa, un extraño en su propia piel.